La historia no es lo mejor, que cuanto más se escucha, difunde más amor. Y cuando la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Aún bella es esta historia y tema en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Inclinemos el rostro para orar. Amantísimo Padre que moras en el alto cielo, estamos muy agradecidos porque un sábado más nos reunimos a escuchar tu santa palabra. Prepara nuestros corazones para poder recibirla. Que tu espíritu esté con el orador para poder aprender porciones de tu santa palabra. Prepararnos, poder compartir los mensajes que tú nos das a otros que no te conocen, y cuando tú vengas esperarte y todos juntos ir al cielo a vivir contigo por la eternidad. Ayúdanos a prepararnos siempre, a amar a nuestro prójimo y amarte a ti especialmente. A apreciar la sangre preciosa que has derramado en la cruz por todos nosotros. Bendícenos y estate siempre a nuestro lado. Por Jesús. Amén. 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 Bueno, es una alegría nuevamente estar un sábado más, todos reunidos para poder aprender lo que Dios tiene para nosotros. En esta mañana vamos a continuar con el estudio que habíamos empezado la semana pasada. Y lo que estudiamos la semana pasada fue la primera parte del capítulo 24 de Mateo. Y recordando un poco lo que vimos el sábado pasado, Mateo 24 nos muestra la secuencia en la cual se van a llevar a cabo los eventos finales. Cuando menciono eventos finales, me estoy refiriendo a aquellos eventos que van a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo salía del templo con sus discípulos, luego llegaron al Monte de los Olivos y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida? Y los discípulos se referían a estas cosas refiriéndose a lo que Cristo les había mencionado antes cuando salían del templo. Cristo les había dicho de que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo que ellos conocían. Y también en la pregunta, cuando le dicen ¿qué señal habrá de tu venida?, ellos pensaban que la destrucción del templo y la venida de Cristo iba a ser en el mismo momento. Entonces en realidad le hicieron dos preguntas y Cristo les contestó las dos preguntas, pero la respuesta, que está detallada en el capítulo 24 de Mateo, responde a ambas cosas, a ambas preguntas, pero los discípulos en su mente tenían muy claro para ellos de que iba a ser en una misma oportunidad. Entonces es así como nosotros revisamos de que iban a ocurrir diversas señales. Habrán hambres, guerras, pestilencias, rumores de guerras, terremotos. Y el objetivo de Cristo al
explicarles en detalle qué es lo que iba a ocurrir antes de su venida, el principal objetivo era hacerles ver lo que iba a ocurrir para que nadie los engañe. En realidad no solo a los discípulos, sino a todos aquellos que creemos en Cristo y que creemos en Dios. ¿Por qué? Porque iban a haber engañadores, iban a haber falsificadores. Falsificadores de Cristo, iban a haber personajes ya desde el tiempo de los apóstoles, después que Cristo ascendió al cielo, hubieron personas que se autodeclaraban ser el Mesías. Y en estos tiempos también va a ocurrir el mismo engaño. Por eso Cristo dijo, mirad que nadie os engañe. Van a haber muchos que van a venir y van a decir, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. O sea, el principal objetivo es que nosotros conozcamos cuáles son las características o los eventos que van a ocurrir antes del fin. Cuando me refiero al fin, me estoy refiriendo a la segunda venida de Cristo. Sabemos que con la segunda venida de Cristo es el fin de este mundo. Entonces, Cristo quería que todos aquellos que crean en Él, desde sus discípulos hasta los que vivamos antes del fin, Cristo quería dejarnos bien en claro qué es lo que iba a ocurrir para que no seamos engañados. Iban a haber guerras, rumores de guerras. Todo eso iba a ocurrir, pero todavía no es el fin. Se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Iban a haber pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Entonces, todo esto ya ha ocurrido y está ocurriendo. A todo esto Cristo le llamó principio de dolores. Es como cuando una mujer empieza a sentir los dolores antes del parto. Al principio sienten un pequeño dolorcito, ¿no? Un pequeño malestar. Pero a medida que pasa el tiempo, el dolor se va intensificando y cada vez de una manera más rápida. Entonces, todas estas características, todos estos eventos, todas estas señales que Cristo nos dio, cuando ocurran, representan el principio de dolores. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora, también habíamos mencionado que para estudiar Mateo 24 y poder tener algunos detalles más, resulta que también debemos de estudiar Marcos 13 y Lucas 21. ¿Por qué? Porque en realidad se relata lo mismo, solo que hay algunos detalles que son adicionales o que no se encuentran en Mateo 24. Y por ejemplo, tenemos que el versículo 8 de Marcos 13 nos dice, se levantará nación contra nación. Eso ya lo hemos visto en Mateo 24. Se levantará reino contra reino. También se encuentra en Mateo 24. Y habrá terremotos en muchos lugares. Lo mismo que Mateo 24. Habrá hambres y alborotos. Esta palabra no se encuentra en Mateo 24. Marcos, en este caso, nos da ese detalle adicional. Y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. Pero en realidad, ¿qué significa alborotos? Para poder tener un detalle más claro del significado de esta palabra, tenemos que ir al original griego. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y una pequeña sección del libro de Daniel fue escrito en arameo. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces la palabra original
en el original griego es tarajé, esta palabra que no, casi no se puede leer, ¿no? Nosotros no sabemos griego. Pero si vamos al diccionario griego o a la concordancia, hay una concordancia bíblica en la cual todas las palabras de la Biblia se encuentran en la concordancia, y en esa concordancia nosotros ubicamos la palabra. Eso es lo que yo he hecho. He ubicado esta palabra alboroto en singular y encontré que su significado es disturbio, sedición, movimiento y alboroto. O sea, que en el tiempo del fin habrán muchos disturbios, muchos movimientos de gente, habrán alborotos, habrán conflagraciones. Conflagración significa un movimiento repentino de pueblos o naciones. Entonces, ese es el significado de esta palabra. Entonces, nosotros claramente hemos notado en estos últimos meses, y también el año pasado, por ejemplo, que en diferentes lugares del mundo han habido movimientos de gente, o sea, ha habido disturbios. Lo más reciente fue en Estados Unidos. Nosotros sabemos que en diferentes estados la gente salió a las calles y se levantaron contra el gobierno, contra la policía, porque habían matado a una persona. Y también otros países, también recientemente en Chile también hemos visto que hubieron grandes movimientos de personas en contra del gobierno, y así en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, lo último que ocurrió en Estados Unidos, antes no había ocurrido prácticamente a esa escala, a ese nivel. Entonces, todo esto ya nos muestra de que estamos en el principio de dolores. O sea, estamos al inicio del principio de dolores. ¿Y qué significa esto? Después de este versículo, y también en Mateo 24, también si nosotros vamos a ir analizando el capítulo 24 de Mateo, y vamos a ver todo lo que va a pasar, todo lo que va a ocurrir justo hasta el momento en que venga Cristo. Ahora, estos desastres que ocurren, hambres, pestilencias, todas las desgracias, a veces la gente se pregunta, ¿no? ¿Y Dios de repente es el que nos está enviando esto para castigarnos porque no le obedecemos? ¿Será esa la respuesta? Entonces, en realidad, a través de los siglos ha existido, desde el principio de este mundo, ha existido el gran conflicto de los siglos. El gran conflicto de los siglos es la lucha que tiene Dios contra Satanás, la lucha entre el bien y el mal. Porque Satanás lo que quiere hacer, o desde un inicio, lo que quiso hacer fue ocupar el lugar de Dios. Por eso se rebeló en el cielo. Por eso convenció a la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo para rebelarse contra el gobierno de Dios y decir que Dios es un ser autoritario que solo quiere obediencia, y que si Satanás tuviera el control, tuviera el poder, pues todos serían libres. La ley de Dios es una ley que coerciona a las personas y no les deja usar en realidad su libertad. Eso era lo que decía Satanás y lo que dice Satanás actualmente. Entonces, Dios lo arrojó del cielo a él y a los ángeles que le siguieron, y de ahí nosotros sabemos que vino a este mundo, tentó a Eva cayó juntamente con Adán, y a partir de ahí Satanás
ha tratado de destruir al ser humano. Pero Dios ofreció a su Hijo, quien vino para que pague lo que el hombre tenía que pagar. Porque la ley decía que aquel que comete pecado debe morir. Pero no solamente morir, sino morir eternamente, o sea, dejar de existir para siempre. ¿Pero qué pasó? Cristo se ofreció y Cristo vino a morir. ¿Para qué? Para que las personas, los seres humanos, nosotros, si aceptamos a Cristo, nosotros en algún momento, así muramos físicamente, en algún momento, cuando Cristo venga por segunda vez, nos resucite. Esa es la esperanza que todos nosotros tenemos. Pero en realidad quien ocasiona los desastres no es Dios, sino es Satanás, porque quiere destruir. Él sabe que al final, cuando Cristo venga y instaure su reino en este mundo, Él va a ser destruido. Pero Él no quiere ser destruido solo. Él quiere llevarse consigo a la mayor cantidad de personas. Y es por eso que ocasiona desastres, que nos tienta para que nosotros pequemos. Entonces, ahora quiero leer una cita del conflicto de los siglos, en la página 647 dice, habla de Satanás, dice, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, esto, bueno, antes de continuar con la lectura de este párrafo, todo lo que va a ocurrir desastres, enfermedades, plagas, pestilencias. Entonces, el objetivo que tiene Satanás finalmente es hacer de que aquellos que obedecen a Dios finalmente sean acusados de que por no guardar el día de reposo, el día domingo, es que Dios está enviando todas esas calamidades. Pero en realidad quien hace que existan todos esos desastres es Satanás. ¿Y qué va a pasar? Después Él va a venir, va a imitar la segunda venida de Cristo. Por eso Cristo nos advirtió, nadie os engañe, van a haber falsos cristos. Y la mayor falsedad que va a ocurrir al final de los tiempos es que el mismo Satanás va a venir y se va a hacer pasar como Cristo. Va a hablar como Cristo habló. Va a bendecir, entre comillas, a las personas que guardan el día espurio, el día de reposo espurio, o sea, falso, o sea, el día domingo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él se va a hacer pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. O sea, Satanás, con la apariencia de Cristo, va a venir y va a curar a las personas. Satanás mismo es quien va a producir las enfermedades. Va a producir enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Esto, por ejemplo, todavía no ha llegado. Todavía nosotros no hemos visto de ciudades populosas que hayan sido reducidas a ruinas. Pero eso es lo que va a ocurrir. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones. ¿Se acuerdan que acabamos de leer? Que va a haber alborotos, conflagraciones, sediciones, disturbios. ¿Qué más? En los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán aumentando más y se harán más y más desastrosas. Por eso es que, de acuerdo a Mateo 24, estamos
al inicio del principio de dolores. Todo esto va a ir aumentando. Si nosotros hacemos una revisión a través de la historia, por ejemplo, ¿no? Los terremotos, si ustedes revisan los terremotos que han ocurrido a través de todos los tiempos, los movimientos sísmicos, cada vez, cada siglo, se ha incrementado la cantidad de movimientos telúricos. Y cada año aumenta la cantidad de movimientos telúricos respecto al año anterior. Muchas veces no nos damos cuenta porque los movimientos telúricos no son a nivel mundial. Ocurren en diferentes lugares. Pero esto va a ir aumentando. Ya Cristo lo dijo. ¿Qué más? ¿Qué pasará luego? Entonces, aquellas personas que aceptan a Dios, que han decidido obedecerle y que van a ser acusadas de que guardan un día que Dios ya cambió, o sea, haciendo referencia a aquellas personas que guardan el séptimo día, de acuerdo a la ley de Dios, y que no guardan el nuevo día de reposo, el domingo. Entonces, a aquellas personas, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. O sea que después va a ocurrir esto. Claro, lo primero que uno piensa es, pero me van a matar, voy a perder la vida. Pero Cristo en algún momento dijo, aquel que quiera salvar su vida la perderá, y aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará. Y la pregunta es, no parece muy lógico, ¿no? Decir que el que pierde su vida la va a salvar. Pero ¿a qué se refería Cristo? Se refería a aquellos que inclusive mueran, así como en la Edad Media hubieron mártires que por no aceptar lo que quería imponer el papado, fueron condenados a la hoguera y murieron. Entonces, en los tiempos finales, también va a haber un grupo de personas, aquellos que hayan aceptado a Dios, y algunos de ellos van a ser muertos. Pero ¿qué significa que Cristo haya dicho, aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará? Significa que aquellos que se mantengan fieles, que inclusive al ser condenados a muerte mantengan su fe, luego cuando Cristo venga, Cristo los va a resucitar. O sea, van a perder la vida temporalmente, pero cuando Cristo venga van a resucitar y van a vivir la vida eterna. A eso se refería Cristo cuando dijo, y aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará. Claro, va a haber el otro grupo que quiera salvar su vida y va a aceptar lo que se imponga, o mejor dicho, lo que el diablo imponga con su sello. ¿Cuál es el sello de Satanás? El día domingo. ¿Cuál es el sello de Dios? La adoración el día sábado. Porque el día sábado Dios lo hizo para que el hombre siempre recuerde que Dios es el creador del universo, el creador de la tierra, el creador de todo lo que vive en esta tierra. Pero Satanás quiere tomar el lugar de Dios y quiere imponer su día. El sello de Satanás es el día domingo. Entonces aquellos que por temor a las amenazas de muerte quieran salvar su vida, finalmente la van a perder. ¿Por qué? Porque al final, cuando Cristo venga, Dios va a recompensar a cada uno. Aquellos que le obedecieron, los va a llevar al cielo para que vivan eternamente. Y aquellos que desobedecieron van a recibir la condenación eterna. ¿Qué es la condenación eterna? Es la muerte eterna. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué es lo que vas a decidir tú? ¿Vas a decidir obedecer a Dios o
vas a preferir resguardar temporalmente tu integridad, tu familia, tus hijos, pero finalmente recibir la condenación eterna. Eso cada uno lo decide. Ahora, la pregunta es, ¿qué más va a pasar? ¿No? ¿Es necesario en realidad estudiar la palabra de Dios? Y bueno, vemos aquí a partir del versículo 10, del versículo 9, dice, pero mirad. Esto está en Marcos, por eso es importante leer tanto Mateo 24 como Marcos 13 y Lucas 21, porque hay detalles que no están en Mateo 24. Dice, pero mirad por vosotros mismos. Porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. O sea, que aquellos que decidamos obedecer a Dios, en algún momento vamos a tener que testificar, nos van a juzgar, nos van a exigir que expliquemos por qué obedecemos a Dios. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O sea, todavía no es el fin. El Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. O sea, Dios en este momento nos está diciendo que no tenemos que estar temerosos o preocupados porque vamos a presentarnos ante grandes concilios o ante un juzgado, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. O sea, en ese momento Dios nos ofrece a través del Espíritu Santo contestar a todas las interrogantes que se nos presenten. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ahora, esto no significa que, bueno, yo decido obedecer a Dios, trato de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y si algún día yo tenga que testificar acerca de por qué obedezco a Dios, el Espíritu Santo en ese momento me va a dar las palabras y voy a poder hablar. No exactamente eso está diciendo este versículo, sino que para que el Espíritu Santo pueda inspirarnos, nosotros tenemos que haber estudiado la palabra de Dios. Porque los argumentos que nosotros tenemos que presentar son argumentos que están basados en la Biblia. Y si no los hemos estudiado, la pregunta es, ¿y cómo vamos a poder contestar? Esto me hace acordar en la Edad Media, Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, cuando fue llevado ante el concilio para que se retractara, en ese momento la Iglesia popular, a todo aquel hombre influyente que aceptaba lo que decía Dios y no aceptaba lo que le decía la Iglesia, lo juzgaban y lo obligaban a retractarse. Entonces a Martín Lutero lo llevaron a uno de estos concilios donde estaba el rey, estaban los representantes del papado, cardenales, era todo un séquito contra Martín Lutero. Y en ese momento le obligaron a retractarse de todo lo que Martín Lutero había dicho. Y Martín Lutero lo que dijo fue, si ustedes me demostráis con la Biblia de que yo estoy equivocado, me voy a retractar en todo aquello en que yo tenga o esté equivocado. Y lo que ocurrió fue que
lo único que hacían era obligarlo a retractarse. No le daban ningún argumento. El argumento que le daban era de que era una persona que estaba en contra de la iglesia y que estaba dañando a la iglesia. Pero Martín Lutero, con la Biblia, les contestaba: decidme, ¿dónde está el error? Esta es la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo mal? Y como es natural, nunca le pudieron demostrar con la Biblia que estaba equivocado. Todas aquellas barbaridades que se hacían en la Edad Media, Lutero las denunció. Y la historia cuenta de que se notaba que el Espíritu Santo estaba con él. Llegó a tal punto, a pesar de que el objetivo era condenarlo y enviarlo a la hoguera. Pero era con tal poder su predicación de que cuando terminó de hablar, él salió y nadie lo detuvo. A pesar de que habían soldados, había gran cantidad de cardenales, representantes del Papa, todos se quedaron estupefactos. No pudieron hacer nada contra él. Él salió y se fue solo. Entonces, para poder nosotros responder acerca de nuestra fe, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y bueno, la ventaja que tenemos ahora respecto a aquella época era que en la Edad Media estaba prohibida la circulación de la palabra de Dios. El papado había prohibido a todo aquel que tuviera un ejemplar de la Biblia, era condenado y en algunos casos entregado a la hoguera. Entonces, ahora no, ahora tenemos una gran facilidad. Nosotros podemos ir a una librería y encontrar una Biblia. Y ahora aún más fácil, porque muchos de nosotros tenemos un smartphone, un teléfono inteligente, donde gratuitamente podemos descargar una versión de la Biblia y tener la Biblia siempre con nosotros, ¿no? Entonces, ahora es facilísimo tener una versión gratuita de la Biblia. Así que los animo para que aquellos que todavía no han bajado una versión de la Biblia en su teléfono celular puedan hacerlo. Y si también desean adquirir un ejemplar de la Biblia, pues acercarse a una librería y adquirir un ejemplar de la Biblia. ¿Qué versión? Bueno, hay muchas versiones. Todas las versiones, excepto una, han sido traducidas con traductores que dominan los idiomas originales. En algún momento vamos a dar un estudio acerca de las versiones de la Biblia. Pero una de las que les recomiendo es la Reina Valera de 1960. ¿Ya? Esa es una versión que ustedes pueden adquirir. O también bajar en su celular. Entonces, sigamos. Y aquí tenemos otro párrafo del libro Evento de los Últimos Días. Dice: aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de estos últimos días. Fortalecido por una fe incondicional en Cristo, aún el discípulo iletrado podrá resistir las dudas y las preguntas que los infieles puedan producir y reducirá a la vergüenza los sofismas de los burladores. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Como Martín Lutero, ¿no? Nadie jamás pudo refutar ni un solo argumento que él había presentado con base bíblica. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. O sea, los grandes intelectuales, los grandes doctores, los grandes filósofos se les va a poder contestar y no van a poder tener argumento alguno en contra de lo que digan
aquellos que están del lado del Salvador, de Cristo. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. Seguimos en la lectura de Mateo 24. Ahora vamos al versículo 12 y al versículo 13 de Mateo 24. En estos versículos se habla acerca de que antes del fin, justo antes del fin, o sea, antes de que venga Cristo, se le llama el tiempo del fin. O sea, en el tiempo del fin, la maldad se iba a multiplicar. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nuevamente aquí es importante ir al original. En el original griego, la palabra que se ha traducido como maldad en la Biblia es anomía, cuyo significado literal significa infringir la ley. O sea que el versículo lo podríamos leer de la siguiente manera: y por haberse multiplicado la infracción de la ley, ¿de cuál ley? De la ley de Dios. El amor de muchos se enfriará. Entonces, vemos de que aquí van a haber personas que en algún momento amaban a Cristo. ¿Por qué? Porque dice el amor de muchos se enfriará. O sea que en algún momento este amor no era frío, sino que era caliente. O sea, amaban realmente a Dios. Pero también tenían una lucha con sus costumbres, con sus prácticas pasadas que no habían erradicado. ¿Por qué? Porque de alguna manera se aferraban a esas costumbres que eran pecado, que eran infracción de la ley. Entonces, llegará un momento en que dirán, bueno, yo regreso a mi vida anterior. Ya no voy a continuar con esta vida y prefiero prefiero regresar a lo que yo era antes. A eso se refiere este versículo. Dice, por haberse multiplicado la infracción de la ley. O sea, personas que eran cristianas, que tenían la convicción, o sea, sabían de que Dios es el que reina en el universo, que hay que obedecerle, pero prefirieron desobedecer. Y por eso dice que el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que es una cuestión de perseverancia. No solamente es creer que Dios me salva, yo acepto a Dios y Dios ya me salvó. Y que una vez salvo, para siempre salvo. Ese es un concepto falso. Tengo que perseverar, tengo que seguir. No solo es creer que una vez que yo acepté a Dios, Dios me dio la salvación, y debido a que en ese momento Dios me dio la salvación, yo ya tengo la salvación eternamente garantizada. Ese es un concepto falso que el diablo nos quiere hacer creer. ¿Ya? Y en algún momento también vamos a estudiar por qué esa falsa doctrina que dice que una vez salvo, para siempre salvo, es exactamente eso, ¿no? Es una falsa doctrina. Entonces, el llamado para nosotros es perseverar hasta el fin. Si nosotros estamos empezando a conocer la verdad, que en realidad ya la conocíamos antes, pero cada vez uno aprende más. Yo cada día aprendo un poco más. Entonces, Dios pone en el corazón el deseo de aprender. Si Dios ha puesto el deseo en ti de aprender un poco más, es por eso que estás aquí, que estás
estás estudiando juntamente con todos los que estamos conectados a través de las redes, lo hacemos porque queremos aprender más, todos aprendemos más. Y el objetivo es perseverar hasta el fin. O sea, seguir aprendiendo cada día. Inclusive cuando Cristo venga y nos lleve al cielo, vamos a seguir aprendiendo por la eternidad. Nunca vamos a dejar de aprender acerca de Dios y acerca de la salvación, del evangelio eterno que Él tiene para nosotros. ¿Qué más va a ocurrir? Dice que el evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y cuando en todo el mundo se predique el evangelio, entonces vendrá el fin. O sea, cuando todas las personas a nivel mundial sepan o conozcan el mensaje de salvación, o sea, que Cristo vino a morir por nosotros para pagar la culpa que nosotros tenemos por haber pecado, cuando todo el mundo sepa eso y decida o aceptarle o rechazarle, en ese momento ya llega el fin. Entonces vendrá el fin, o sea, entonces va a venir Cristo. Y el evangelio en realidad es un evangelio eterno, porque en Apocalipsis 14, del 6 al 12, está detallado el evangelio eterno, que en algún momento ya lo hemos estudiado, el mensaje de los 3 ángeles. Este evangelio que se menciona en Mateo 24, versículo 14, es el mismo evangelio que se menciona en Apocalipsis 14, 6 y 7. Es el mensaje llamado el mensaje del primer ángel. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Cuando se menciona vi volar por en medio del cielo, significa que todo el mundo lo puede ver, todo el mundo debe de saberlo, debe de conocerlo. Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que ese mensaje es el que se está predicando ahora, en este tiempo, en el tiempo del fin. Cuando todo el mundo sepa este mensaje, va a venir el fin. Pero todavía falta un poco. ¿Cuál es este mensaje? ¿Cuál es este evangelio eterno? El evangelio eterno es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y la pregunta es, ¿cuál es la señal que indica de que Dios es el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? ¿Qué es lo que Dios estableció para recordar que Él es el creador del universo? Él es el creador de este mundo, que creó el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es la señal? Esa señal está explícitamente especificada en Génesis, cuando Dios termina de crear al hombre y luego descansa el séptimo día. El hombre fue creado en el día sexto y el séptimo día descansó. Descansó no porque estuviera cansado, sino para dejarnos como ejemplo de que ese día debe ser consagrado a la adoración a Dios. Y Dios le mostró a Adán y Eva que ese día era el día en que debían recordarlo como creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que existe. Y justamente aquí en Apocalipsis se hace ese llamado, es nuevamente ese anuncio para que toda la humanidad pueda temer a Dios, dadle gloria, porque va a haber un juicio. ¿No? Nosotros todos sabemos que vamos a ser juzgados en algún momento. Dios nos va a juzgar.
Y lo que tenemos que hacer es adorar al creador del universo. Y el sello de Dios que fue instaurado para nosotros, para la humanidad, desde la creación, es el descanso. Descanso no para que nosotros podamos estar de toda la semana de trabajo, podamos dormir, podamos relajarnos, sino descansar en el sentido espiritual. Es decir, dedicar ese día para adorar a Dios, especialmente para recordar que Él es el creador del universo y para adorarle. En los otros días también adoramos a Dios, pero el día séptimo que Dios nos dejó es un día especial y por eso lo hacemos así. Ese es el evangelio eterno, parte del evangelio eterno que Dios tiene para nosotros. Y este es el evangelio que Cristo dijo que sería predicado. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál evangelio? El evangelio que dice que Dios es el creador y también que Dios es el salvador. Y luego, cuando todo el mundo sepa, conozca este evangelio, entonces va a venir el fin. Y ya para ir cerrando el tema de hoy, como les dije la semana pasada, Mateo 24 no se puede estudiar en una hora. En realidad tenemos para estudiar, pues, tendríamos que dedicarle muchas horas. Y por ese motivo vamos a continuar estudiando Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 31 durante el próximo sábado. Porque todavía, como ustedes se dan cuenta, Mateo 24 no ha terminado. Mateo 24 tiene 51 versículos. Y todavía no estamos ni en la mitad. Ya probablemente acabemos el próximo sábado, probablemente todavía nos falte un sábado más. Pero este es el evangelio eterno que Dios quiere que nosotros conozcamos. Y no solo nosotros, sino todo el mundo. Y seguimos leyendo los siguientes versículos de Mateo 24, donde se habla de la abominación desoladora. Versículo 15 y versículo 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces lo primero que nos preguntamos, bueno, acá hay varios términos que nos gustaría saber, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la abominación desoladora? ¿Qué significa el lugar santo? Y también lo que notamos aquí es que en este versículo 16, Jesús dice, los que estén en Judea huyan a los montes. En primer lugar, la abominación desoladora es lo siguiente. Resulta que Cristo estaba anunciando la destrucción de Jerusalén. También estaba incluida la destrucción del templo. ¿Se acuerdan cuando Cristo salió del templo? Dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra. Entonces, los discípulos le preguntaron, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir estas cosas? ¿Y cuándo será tu venida? Entonces, Cristo acá les da la respuesta, pero en el capítulo, todo el capítulo 24, que es la respuesta a las dos preguntas, la respuesta se le da entremezclada. Entonces, ¿qué pasó? En el año 66 después de Cristo, debido a las múltiples rebeliones, insurrecciones que habían tenido los judíos en contra del Imperio Romano, si nos acordamos, en esa época el imperio que reinaba en toda Europa era el Imperio Romano. Europa y Asia, ¿no? El Imperio Romano.
y el emperador envió al general Cestio Galo a sitiar la ciudad y destruirla. En el año 66, Cestio Galo, con las legiones romanas, va y sitia la ciudad. Entonces, lo que hacían las legiones romanas eran llegar al lugar donde iba a ser destruido, donde iba a ser sitiado en primer lugar, y luego destruido, y clavaban su estandarte en la tierra, y luego se postraban adorando al estandarte. Pero en realidad no adoraban solamente al estandarte, sino al contenido que tenía el estandarte. ¿Qué era lo que contenía el estandarte? Tenía un águila que miraba hacia la derecha, en sus patas en sus garras tenía flechas, alrededor del águila había una guirnalda que representaba al dios Mitra, al dios Sol, y lo adoraban. Esa era la abominación, lo que Dios abomina. Y luego de haber adorado, empezaban con la invasión. A eso se refiere, la historia nos dice, Flavio Josefo, en las crónicas que él relata, es un historiador de aquella época. También había otro historiador romano, Tácito, donde mencionan la historia de Roma y también mencionan acerca de la destrucción de Jerusalén. Entonces, esa era la abominación a la que Cristo hacía referencia en este momento. Cuando vean la abominación desoladora, o sea, la adoración al sol. ¿Y por qué desoladora? Porque después iba a venir la invasión, la destrucción de Jerusalén y la ciudad iba a quedar desolada. Eso era la abominación desoladora. Entonces, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, aquí Cristo está haciendo advertencia a sus hijos, a los cristianos. Y en aquella época, esta advertencia era para los cristianos que habían aceptado el mensaje de Cristo. Acordemos que esto fue en el año 66, cuando ya se cumplió esta profecía que había dado Cristo. Entonces dice, cuando vean eso que ocurre, que ya el profeta Daniel lo había hablado, aquí en Daniel 11:31, que Daniel es otro de los libros que nos muestran los eventos que van a ocurrir antes del tiempo del fin. En Daniel había recibido una visión, varias visiones, y en una de ellas dice que se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. A esto se refería el profeta Daniel. Y Cristo hace referencia a eso. Dice, esa abominación desoladora que ustedes ya han leído en el libro del profeta Daniel, el que lee entienda. Y aquí se hace referencia a que tenemos que leer, no solo leer, sino estudiar. ¿Para qué? Para que sepamos en qué tiempo vivimos y entendamos. Una vez que nosotros leamos, estudiemos y entendamos, vamos a tener claridad respecto al tiempo que vivimos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, Jesús le dice a los cristianos de aquella época, les dice, cuando veáis la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, los cristianos de aquella época que estaban dentro de la ciudad, todos los habitantes de Jerusalén vieron cómo el ejército romano había llegado a la ciudad, la había sitiado y habían plantado sus estandartes.
Entonces, en ese momento deben huir. Pero la pregunta es, ¿y cómo van a huir si la ciudad está sitiada? Pero la historia, también Flavio Josefo menciona, el historiador Flavio Josefo, menciona que no se explica por qué. No se sabe cuál fue el motivo por el cual en ese momento, luego de que había estado sitiada la ciudad, todo el ejército romano se retiró. Pero nosotros sabemos por qué. Dios fue quien actuó para que se retiren. Y los cristianos de aquella época se acordaron de lo que había dicho Cristo, que en ese momento debían huir. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces lo que pasó fue que los cristianos huyeron, salieron de la ciudad. Los cristianos en ese momento, o sea, en esa época, también eran perseguidos por los judíos, porque la mayor parte del pueblo judío no aceptaba a Cristo como el Salvador personal. No creyeron que fue el Mesías. Lo crucificaron y creían que Dios todavía estaba con ellos. Pero Cristo había dicho, vuestra casa os es dejada desierta. O sea, él ya había abandonado el templo, la casa que antes había sido su casa, o sea, había dicho también antes, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero en ese momento ya Cristo ya no dijo mi casa, sino vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué? Porque el Dios que se había hecho carne, se había hecho persona, ser humano, se había rebajado a tomar nuestra naturaleza, había hecho que la gloria de ese templo sea la mayor gloria que haya tenido el templo, porque el mismo Dios estaba presente, pero debido al rechazo de Cristo como Salvador personal, Él dejó ya su presencia, su gloria, abandonó el templo. Y ahora resulta que después que Él murió, los cristianos fueron perseguidos, no solo por los judíos, sino también por los romanos. Entonces, dentro de Jerusalén también eran perseguidos los judíos, los cristianos, por aquellos judíos que no aceptaban a Cristo como Salvador. Pero en ese momento, ¿qué pasó? La historia nos cuenta de que los judíos creyeron, o sea, los que no creían en Cristo, creyeron que Dios estaba de su lado y salieron los ejércitos judíos a perseguir a los romanos y lograron matar a muchos soldados romanos. Y en ese momento, en ese preciso momento, los cristianos huyeron. Y a eso se refería Cristo. Y después ya nuevamente regresó el ejército judío, pensaron de que nunca Dios los iba a abandonar y que podían resistir al asedio romano. ¿Pero qué pasó? Luego, el general Tito regresó con los ejércitos romanos, sitiaron a la ciudad y en el año 70 la destruyeron. Y se cumplió la profecía que Cristo había dicho. No quedará piedra sobre piedra. Fue totalmente destruido el templo y la ciudad. Dice que literalmente ríos de sangre corrían por las calles de Jerusalén, porque los romanos habían matado a todos los pobladores judíos. Literalmente corrían ríos de sangre. Lucas también nos da lo mismo que Jesús dijo, pero con un detalle diferente, ¿no? Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, haciendo referencia a los ejércitos romanos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes,
y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. O sea, no debían de regresar a tomar alguna pertenencia, nada. Ni bien veían que Jerusalén estaba rodeada de ejércitos, ellos tenían que huir. Y ningún cristiano pereció, todos pudieron escapar. Y finalmente, ya con esto terminamos, nosotros sabemos que existe una tradición católica de la Semana Santa, ¿no? Si ustedes conocen un poquito, el domingo le llaman el Domingo de Ramos. Luego, Jueves Santo y Viernes Santo. Así le llaman, ¿no? Esa es la tradición. Y bueno, el sábado y el domingo, ¿ya? Domingo de resurrección le llaman, ¿ya? Pero aquí en este texto resulta que era justamente la última semana de la vida de Cristo. Y el domingo, Cristo hace su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Montado en un pollino, entra a la ciudad. Y todo el pueblo, fíjense, en esa semana que iba a morir, el domingo, sabemos que Cristo murió el viernes, pero el domingo el pueblo lo aclama como rey. Fíjense, en tan corto tiempo cómo cambia el ser humano. El pueblo lo aclama como rey, hace la entrada triunfal a Jerusalén, todos arrojan sus mantos al suelo para que Cristo pase con el pollino en el que estaba montado, arrojan palmas, pero Cristo, viendo toda esa algarabía, cuando llegaba cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Pero por qué lloró? Si todo el pueblo lo aclamaba, todo el pueblo aparentemente lo amaba. Pero lo que pasaba era que Cristo estaba viendo más allá. Él estaba viendo el futuro. Empieza a llorar y dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Nuevamente lo que Jesús anunció antes de salir del templo. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, resulta de que el pueblo judío, por no conocer, por no aceptar a Cristo como su Salvador, finalmente, en esa semana, el día jueves, Cristo es juzgado. El día viernes lo crucifican. Entre Herodes y Pilato, en algunas, bueno, Pilatos lo envió a Herodes se lo devolvió a Pilatos para que sea juzgado. Pilatos se lava las manos, Cristo muere el día viernes, resucita el día domingo, y luego de 50 días asciende al cielo. Y luego Dios todavía le da una oportunidad, a pesar de que habían rechazado, habían hecho de que Cristo muera en lugar de un malhechor, Barrabás, que debía haber muerto. Dios todavía extiende su misericordia.
extendió su misericordia al pueblo judío. ¿Por qué? Porque los más jóvenes, los pequeños, no habían conocido, o sea, no eran culpables del pecado de sus padres. Cuando Pilatos presentó a Cristo, los judíos dijeron: caiga sobre nosotros la culpa. Nosotros queremos que Cristo sea crucificado. Y nosotros vamos a asumir la culpa y nuestros hijos. Pero los hijos no tenían la culpa. Entonces la misericordia de Dios se extendió hasta el año 70. ¿Para qué? Para que aquellos pequeños, aquellos jóvenes que no sabían, puedan conocer. Fue así como se predicó el Evangelio en aquella época. Y por eso los cristianos eran perseguidos. Al final, cuando ya todo el pueblo conoció la verdad y rechazaron a Cristo como su Salvador, entonces ya la ciudad no tenía más remedio. Fue allí cuando Dios permitió que el ejército romano rodeara Jerusalén, la invadiera y la destruyera. Lo mismo va a ocurrir en el tiempo del fin. Exactamente lo mismo. O sea, hay personas que no conocen el Evangelio, hay personas que han escuchado, pero necesitan conocer más. ¿Por qué? Porque ya al final, ya estamos en el tiempo del fin, van a tener que tomar una decisión. Cuando conozcan, van a decidir: ¿yo quiero obedecer a Dios o yo quiero obedecer por conveniencia? Quiero guardar un día que Dios no ha dicho que se debe guardar. Y cada uno va a tener que decidir. Y al final, por eso el versículo en Mateo 24 dice que se predicará el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces vendrá el fin. Cuando todo el mundo sepa que Dios nos ofrece la salvación a través de la muerte de su Hijo, en ese momento llegará el fin. Ahora, probablemente alguno piense: bueno, para eso falta mucho. Pero así como ocurrió con la ciudad de Jerusalén, los últimos eventos sucedieron de una manera rápida. Igual, en este tiempo, que es el tiempo del fin, que hemos visto que ya estamos al inicio del principio de dolores, todo lo que va a ocurrir en un tiempo relativamente corto. ¿Cuánto? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que queda poco tiempo. Y el mensaje ahora, el deseo que tengo es que cada uno de nosotros pueda conocer un poco más de la palabra de Dios, pueda aceptar, sobre todo aceptar, obedecer a Dios. O sea, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por ese motivo estamos estudiando. Yo sé que todos tenemos el deseo de estudiar, cada uno adicionalmente a esta hora que le dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Y los invito para que puedan, en la hora que ustedes puedan, leer la Biblia, leer un poco más los capítulos que estamos estudiando. Y finalmente, poder algún día decir: le hemos esperado y Él nos salvará cuando Cristo venga en su segunda venida. Ese es mi deseo y oración en esta mañana. Ok, muchas gracias por este estudio de la Biblia. Y ahora vamos a cantar las estrofas. Las estrofas del himno. Gran gozo hay en mi alma hoy. ¿Cuál es el número? O yo lo tengo como 334.
Ya, entonces lo que voy a hacer es entrar. Bueno, ahora tenemos la ventaja de que con el celular podemos tener muchas cosas y una de ellas es el himno, el himnario. Entonces el himno es Gran gozo hay en mi alma hoy. 349. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es nuevamente compartir la pantalla para poder entonar este himno. Ahí está. 349. ¿Se puede ver la pantalla? Aún no. Ya. Entonces, ya, me parece que ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Vamos a apagar nuestros micrófonos y vamos a cantar. Ya, con el micrófono apagado. Cada uno en su lugar va a cantar siguiendo la melodía. 349. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente a contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Bien, ahora vamos a inclinar nuestros rostros para hacer la última oración. Amado Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque tú nos permites reunirnos en tu santo día y porque nos permites estudiar tu palabra y alabar tu nombre. Te pedimos que este mensaje quede grabado en nuestras mentes y a su vez que podamos compartirlo con otros. Bendícenos en este tu día sábado, ayúdanos a seguir santificándolo
Y te ruego por todas las personas que sufren enfermedades, que están pasando por momentos de dolor. Señor, sánalos, dale fuerza, dale vitalidad para que permitas que salgan de este mal momento. Todo te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos todos invitados para el próximo sábado a las minutos antes de las 11 para poder conectarnos a través de YouTube. Otra. Y poder continuar aprendiendo un poco más acerca de la palabra de Dios. Oscar, el próximo sábado continúas con Mateo 24, ¿no? Sí, continúa el estudio de Mateo 24. Bien. Probablemente el próximo sábado y el subsiguiente. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que Mateo 24 es amplio. Y en realidad 4 días de estudio, o sea, 4 horas de estudio es poco. Y después ya vamos a continuar con el estudio de Daniel y el estudio de Apocalipsis. Eso aún es mucho más amplio y vamos a continuar aprendiendo, porque ese es lo que Dios quiere, que aprendamos y podamos conocer cuán cerca está el fin y que finalmente, si en algún momento tenemos que hacer defensa de nuestra fe, defensa de lo que conocemos, pues vamos a poder enfrentar todos aquellos desafíos que se nos presenten. Bueno, gracias a todos y ya nos vemos el próximo sábado. Gracias, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Saludos a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Ups. Hay un ruidito ahí. Bien. Gracias a todos por su participación. Voy a proceder ya a cortar. Bien. Ya. Saludos. Ya. Próximo Nos vemos, sábado. hasta luego, gracias. Hasta el próximo sábado. Bye.